Buen día, hermanos y hermanas, un placer estar esta mañana de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios, esperando que el Señor la utilice para tocar nuestros corazones. Una vez más, quiero pedirles que abran sus Biblias y seguimos en Primera de Pedro, ¿sabes? Primera de Pedro, capítulo 5, donde estábamos. Vamos a continuar, versículos 10 y tal vez 11, pero vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra primero. Si necesitamos tu ayuda en esta mañana, como todos los días, en este momento en particular, te rogamos, Dios, que me utilices, me ayudes, Dios, a presentar tu palabra lo más claro que yo pueda y que los hermanos la reciban como lo que es, en verdad, la palabra de Dios. Que haya una actitud de fe en cada uno que escucha, una actitud de reverencia porque es tu palabra. Que haya fe para que no le pase solamente por encima y para que les aproveche. Ruego, Dios, que tú lo hagas por tu gloria y porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Quién le iba a decir a John Newton que después de más de 200 años, un himno que escribiera iba todavía a estarse cantando en las mayorías de las iglesias evangélicas, como hoy cantamos en esta mañana, Sublime Gracia? Un hombre que tuvo una vida bastante desviada de lo que conocemos como vida cristiana, un hombre que estaba en el negocio de comprar y vender esclavos, que permitía que sus empleados en el negocio de vender y comprar esclavos, permitía que los hombres violaran a las muchachas, a las mujeres, y él mismo en ocasiones violaba a las esclavas también. Esclavos tomados y puestos en barcos en condiciones infrahumanas, atados en cadenas, sin facilidades sanitarias, terrible. Una vida bastante perversa también, moralmente hablando, pero él, al darse cuenta de la gracia de Dios y cómo Dios lo saca de ahí y lo salva, entre otras cosas escribe, entre muchos himnos también, Sublime Gracia. Tanto las canciones que se cantaron ahí arriba como las que cantamos acá, cualquiera set se pudo haber utilizado en esta mañana aquí para lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Semana pasada o hace 2 semanas estábamos en Primera de Pedro y estamos casi terminando, ya Pedro casi está terminando de esta primera epístola, y esta mañana vamos a seguir con los versículos 10 y 11, los versículos 10 y 11. Pero antes de eso yo quiero ver los versículos 8 y 9 cuando hablamos de resistiendo al diablo. Dice versículo 8 de capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Biblia tiene 4 pasajes de manera particular que nos manda a huir de ciertas cosas. ¿De qué cosas nos manda la Biblia a huir? Primera de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Atención, cosas que usted tiene que huir. Huid de la fornicación. Todo tipo de inmoralidad sexual usted debe huir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Huid de la idolatría. Número 3, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Huid del afán de hacerse rico. También debe huir usted de eso, porque eso lo puede enredar a usted, complicar la vida de manera tremenda, que usted puede caer, tropezar con el afán de hacerse rico. Y número 4, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice: huid de las pasiones juveniles. 4 cosas que usted debe vivir. Ahora es interesante que en la manera en cómo lidiar y cómo enfrentar a Satanás, no manda a Dios a huir, sino dice el versículo 9, que el diablo dice el versículo 9, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. ¿Por qué no tiene sentido huir entonces de Satanás? Porque sería en vano. Sería en vano. ¿Y la solución cuál es entonces? Dice, resistid al diablo. ¿Cómo?
firmes en la fe. Y en esa ocasión, cuando hablamos de esto, explicamos también un concepto muy importante de la Biblia que tenemos que tomar en cuenta, porque a veces descuidado. Mucho cuidado cuando lidiamos con el enemigo y estar tratando de pisar la cola al diablo, decíamos, y estar hablando con Satanás directamente, todo eso. Mucho cuidado, la Biblia no manda hacer eso, porque en Judas habla claramente de que cuando el arcángel Miguel, dice, combatía con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir palabra de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En mi manera de lidiar con el enemigo, Satanás, debe permanecer hasta donde la Biblia me dice, resistir al diablo como firme en la fe. Es mi caso. Y Efesios da recomendaciones de cómo hacer eso también. Pero en esta mañana nosotros veremos lo que Pedro sigue diciendo, porque la semana también que hablamos del diablo, también decíamos que en estos versículos vemos acerca de Satanás, habla de su carácter, que es el adversario, habla de su obra, habla de su estrategia, que anda como león rugiente, y de su propósito, que quiere destruirnos. Pero miren estos versículos aquí, el versículo 10, si se pusiera en contraste, dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está diciendo también lo mismo. Habla de Dios, de su carácter, habla de la obra de Dios, habla de su estrategia y habla de su propósito también. Este es el sermón de hoy en cápsula. Ese es el resumen. Sin embargo, solamente vamos a compartir 2 versículos, pero estudiándolo encuentro que si trataba de empujarlo solamente en una semana, iba a correr demasiado y no íbamos a sacar todo el provecho que deberíamos sacar a este texto. ¿Qué hay en este texto aquí? Hay por lo menos 7 observaciones, donde hay 7 doctrinas, por lo menos 7 doctrinas bíblicas, principalmente en el versículo 10. Principalmente en el versículo 10. Hoy, ¿qué queremos hacer? Queremos cubrir por lo menos 3, tal vez 4, como en alguna parte habla Proverbios. De esas 7 observaciones, 7 doctrinas que vamos a sacar de estos versículos 10 y 11, especialmente el versículo 10. Empecemos con la primera observación que encontramos en el versículo 10. Número 1, el versículo 10 dice, el Dios de toda gracia, esa es la primera observación, Dios es el Dios de toda gracia. De entre muchísimos atributos que Pedro pudo seleccionar, Pedro dice que Dios es el Dios de toda gracia. Pablo, hablando de esta misma manera y dando un calificativo a Dios en 2 Corintios, dice que Dios es el Dios de toda consolación. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, le llama al Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí Pedro decide decir de Dios que es el Dios de toda gracia. Ahora, cuando uno habla de algunas palabras y no se definen, uno puede malentender lo que realmente quiere decir las cosas. Cuando usted habla el día de hoy de gracia, una gente puede entender cualquier cosa. Tú dices, por ejemplo, gracia. Esa persona tiene gracia. ¿Qué es lo que se entiende? Esa persona tiene la capacidad de divertir. Esa persona tiene cierto carisma, tiene un conjunto de cualidades, tiene elegancia, tiene garbo, tiene... Si uno dice gracias solamente donde vivimos, en el tiempo que vivimos, y no la explicas, puede que la gente entienda por gracia eso. Pero es de esa gracia que estamos hablando aquí. Es de esa gracia que hablaba Pedro en aquel tiempo, en el primer siglo por allá. La gracia de Dios, el Dios de toda gracia, el Dios que me hace reír, que me hace divertir. No, es esa gracia. Ese es el Dios de toda gracia, que bíblicamente quiere decir un favor inmerecido. Y estamos familiarizados con este concepto aquí de la gracia. Es el favor, la bondad de Dios. Dice un comentario, no merecemos nada de Dios, Dios no nos debe nada. Todo el bien que experimentamos es el resultado de la gracia de Dios. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y nunca pudiéramos ganar. Nunca pudiéramos ganar. Ahora, hay diferencia entre la palabra gracia y misericordia. Muchas veces se confunde.
¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Muchas veces se confunden los términos. Me fui a internet y busqué un lugar que se llama God Questions. Tremendas preguntas, tremendas respuestas. godquestions.org. Tremendo. Pienso que tienen mayormente doctrina bastante sólida. Yo lo consulto regularmente. ¿Cuál es la diferencia entre gracia, entre misericordia y gracia? God Questions. Esa es la pregunta. Respuesta. Escuchen. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia, mientras que los términos tienen significados similares. La gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar la diferencia, vemos que misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados, y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. En el Salmo 103, versículos 10 y 11, oigan lo que dice Salmo 103, y mayormente habla de la misericordia, pero es apropiado. Dice, versículo 10, Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese es Dios en su misericordia. Salmo 103. Y la palabra gracia es utilizada en 1 de Pedro en 1 de Pedro en total, en la carta completamente, unas 9 veces. Versículo 10 del capítulo 1 dice, los profetas, y estaban hablando de la salvación, y dijeron ellos, dice que la gracia destinada a vosotros, hablando de la salvación, los profetas, la gracia destinada a vosotros. Aquí en el versículo 5, él dice, el Dios de toda gracia. Ahora yo quiero ver unos cuantos ejemplos de la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Primeramente, Adán y Eva. En el versículo 21 de capítulo 3 de Génesis, después que Adán y Eva habían pecado, dice que, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los pudo haber dejado así. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. David y Betsabé en el capítulo 12 de 2 de Samuel, dice, cuando Natán había confrontado a David, del versículo 3 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y alguno dirá, bueno, pero esa definición se parece más bien a misericordia, que Dios no le dio a David lo que merecía, que era morir por haber adulterado y por haber matado a este hombre inocente. Eso es misericordia. Es verdad. Y después, ¿cómo así? Y después, la misma Betsabé, que estaba entonces casada con David, le nació un hijo llamado ¿quién? Salomón, Jedidías, el amado de Dios. Y se queda ahí, ¿no? Y después, de esa misma familia, de esa misma línea genealógica, ¿quién viene después? El mismo Señor Jesucristo. ¿Es el Dios de toda gracia? Sí, es el Dios de toda gracia. Una vez leí una historia y quería recordarla un poquito así, voy a decir la recuerdo un poquito, pero para hacer el punto. Unos criminales pudieron infiltrarse y entrar a un palacio. Entraron a este palacio, de alguna manera pudieron meterse ahí y hicieron un par de cosas malas, fechorías, incluyendo que asesinaron al hijo del rey. El hijo del rey y sus tropas persiguieron a estos hombres, los trajeron. El rey perdonó a estos hombres. Haberse metido en su propiedad, matar a su hijo. El rey perdonó a estos hombres. Merecían morir. Además de perdonarlos, el rey decidió adoptarlos como hijo para que vivieran en su palacio. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Ese es el Dios de toda gracia que nosotros tenemos. Dios nos ha perdonado, y no tan solo nos ha perdonado, nos ha invitado también a ser hijos suyos cuando éramos primero enemigos de Él. ¿Quién puede entender eso? Ese es el Dios de toda gracia que nosotros tenemos. ¿Y qué tal la parábola de el hijo perdido o el hijo pródigo, como conocemos de Lucas capítulo 15? Estamos hablando de la gracia. Este hijo que deshonra a su padre queriendo que el papá se muera para conseguir su herencia.
va y vende lo que consiguió, su dinero lo gasta perdidamente, como dice el texto. Y en el versículo 20 del capítulo 15, yo lo voy a leer por ustedes, el papá esperando a su hijo, dice, y levantándose vino su padre, el muchacho arrepentido, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y hablando del papá, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La versión en griego lo que dice es le besó. La idea es que le besó mucho, como cuando tú coges a un muchacho que hace mucho que no lo besa a una persona y le da muchos besitos en la mejilla y le besó, el papá le besó. Y aún dice aquí que corrió. MacArthur explica eso tremendamente, dice que corrió, eso es algo tremendo. Ahí dice, porque los hombres nobles de Israel no corren. ¿Por qué? Porque si corren tienen que levantarse la falda y enseñarían corriendo entonces las piernas, lo cual este es honroso. ¿Sabe el ejemplo que pone Jesús aquí? Hablando de Dios y cómo Dios está dispuesto a recibir al que se arrepiente y viene. Que Dios mismo correría a abrazarte y a besarte mucho. Eso hizo este papá aquí. Y Jesús está hablando de la misericordia de Dios. Y dice, Eddie, pero tú estás hablando de la gracia. Pero no se queda ahí. Versículo 21 del hijo pródigo, dice el capítulo 15 de Lucas. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, he aquí la gracia. Que es darte lo que no mereces. Sacad el vestido roto, sucio que está allí atrás. Parece perverso que gastó todo lo mío. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Oigan cómo es Dios. Dice, sacad el mejor vestido. ¿Qué actitud de Dios? ¿Es así la actitud mía también? Cuando yo voy a dar, yo doy lo mejor, o yo doy lo que no me cuesta nada, o lo que no me importa, porque ya eso a mí no me importa. Dios no, Dios dice, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano, autoridad, recuperar su posición, y calzado en sus pies. Los esclavos no usaban zapatos, sandalias, ¿no? Y no se queda ahí, dice, y traed el becerro gordo. Las familias seguramente no comían con carne, no, era para ocasiones especiales. Es toda una celebración. Y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La lección que Jesús da ahí es, así hay fiesta en el cielo y regocijo entre los ángeles. Oigan, cuando un pecador se arrepiente. Ese es el anhelo de Dios, que quiere salvar a todos los hombres. Ese es su anhelo, que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora hemos definido que Dios es el Dios de toda gracia, y es la primera enseñanza que encontramos aquí, pero no se queda ahí también. La segunda enseñanza que encontramos está en el mismo versículo, y la enseñanza es que Dios toma la iniciativa en su relación con el hombre. Aquí yo quiero que ustedes me pongan todo su oído, como dice una cuñada mía, escúchenme con los oídos. Porque posiblemente vamos a entrar para algunos aquí en un terreno que es un poquito arenoso o pedregoso. Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Dice el versículo 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia, ese es su carácter, ahora habla de su obra. Dice que nos llamó a su gloria eterna. Estamos diciendo que Dios toma la iniciativa, y el punto es que Dios nos llamó. ¿Qué es eso? ¿Una nube? ¿Me lo soñé? ¿Me llamó por teléfono? Dice que Dios nos llamó. Y el punto que estamos haciendo aquí, que Dios toma la iniciativa en su relación con el hombre, siempre ha sido así. En primer lugar, Dios lo hizo con Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Llamar a Dios inmediatamente en oración. ¿Qué? Se escondieron. Versículo 8 del capítulo 3, Adán y Eva se escondieron. Y el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, ¿qué dice? Mas, ahí está Dios siempre, el pero de Dios, como dicen. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Dios lo llamó. Y Dios le hace preguntas, como cuando uno quiere corregir a un muchacho, y le hace preguntas, fulano, ¿tú te comiste el helado de chocolate que estaba? Yo sé que te lo comiste porque yo te vi. No, yo te estoy preguntando para ver si tú, quebrantado, al escuchar mi pregunta, tú dices, papi, yo me lo comí, yo tenía mucha hambre. Y te hago preguntas para ver si tú te quebrantas, no solamente porque te descubro. Dios sabe, ¿no sabe Dios todas las cosas? Sí. Pero Dios sabe que
¿Dónde están ustedes? Y les hace preguntas. Pero Dios toma la iniciativa y llama a Adán. Dice, oyeron la voz, dice el versículo 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles, y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Que es el punto que estamos haciendo. Dios también llamó a Abraham. ¿Sabían que Abraham era un pagano? Abraham no siempre fue creyente, ni el gran hombre de fe, no, era un pagano, que adoraba ídolos también. Dios llamó a Abraham también. Lo hizo Dios también con Pablo. En Hechos capítulo 9, que se narra la conversión de Pablo de manera dramática, en que Jesús se le aparece al mediodía, cuando el sol está quemando. Y dice que la luz en que se apareció Jesús, el Jesús de Nazaret, hombre y Dios, brillando en su gloria, se le apareció con una luz más fuerte que la luz del sol del mediodía. Increíble eso. Cayó del caballo y quedó ciego también. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Oh, un aguijón era un palo que usaban los ganaderos, ¿ok? Con una punta de hierro, de metal, para que cuando el animal pateara, si pateaba ese palo con esa figa de hierro, ¿qué hacía el animal? Se hacía daño. El animal se hacía daño. ¿Qué estaba haciendo Pablo persiguiendo a los cristianos? Jesús dijo, tú estás persiguiendo a los cristianos. Yo quiero que tú sepas una cosa. Si tú persigues a los creyentes, a los míos, tú me estás persiguiendo a mí. Y si tú me persigues a mí, es como si el animal se estuviera dando coces contra el aguijón. Un buey pateando a una puya. Tú mismo te vas a hacer daño. Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios les da la instrucción de lo que debe hacer. Pablo narra su conversión en el capítulo de Hechos varias veces y dice cómo Dios lo encontró a él. Ahora, en Gálatas, él hablando de eso, de que Dios lo llamó a él. Oye lo que él dice en Gálatas capítulo 1, de versículo 11 al 16. Dice él en Gálatas, yo lo voy a leer, no lo tienen que buscar, no tienen que buscar. Versículo 11 de capítulo 1 de Gálatas. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice versículo 15 aquí, de Gálatas 1, dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando Dios quiso, dice que me apartó, atención, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y dice Pablo, y me llamó porque yo soy bueno. No, y me llamó, ¿por qué? Porque yo estaba persiguiendo la iglesia. Bueno, no hablo muy bien de Pablo, si es el caso. Porque yo era un blasfemo, me llamó. Dice aquí, y me llamó por su gracia. ¿Para qué? ¿Y qué hizo Dios? Dice, revelar a su Hijo en mí. Nótese que el énfasis es Dios aquí. No el hombre, no Pablo. Dice que Dios, dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Cuando eso pasó no consulté con carne, sino que fui a predicar el evangelio. No tuve que confirmar porque Cristo mismo me reveló el evangelio, dice. Lo hizo con Pablo. Dios lo llamó. No fue por sus buenas obras ni por su buen carácter. En ese tiempo estaba persiguiendo a la iglesia. Dios tomó la iniciativa conmigo. Dios me llamó cuando yo no estaba buscando a Dios. Y como yo les he compartido aquí, yo estaba bien determinado a nunca llegar a ser un evangélico.
Yo no voy a hacer un ridículo y pariguayo. ¿Aquí se usa la palabra pariguayo? Yo no voy a hacer un ridículo evangélico como esos. Pero cuando agradó a Dios, Él me llamó. Lo hizo conmigo. ¿Sabes qué? Lo hizo contigo también. Si tú eres un creyente hoy, Dios te llamó. Dios te llamó. No por tus obras, porque Romanos 3, 10 y 11 que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú utilizas el lenguaje de que no, yo siempre desde pequeñito, yo siempre he buscado a Dios. Porque mi mamá era evangélica y mi papá me llevaba a la iglesia y yo siempre he buscado a Dios y yo siempre he estado con Dios. Te estás engañando. Dios dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, pero yo busqué a Dios, recuerda cuando en tal año yo... Sí, si tú buscaste a Dios, es porque Dios te buscó ¿qué? Primero. Dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y sí, amamos a Dios, sí. ¿Pero por qué? Porque Dios nos amó primero. Esto es muy importante. A este llamado los teólogos le llaman llamado eficaz a la salvación. Ahora sí yo quiero que ustedes vayan a sus Biblias. A Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. De los versículos 28 al 30, lo vamos a mirar juntos porque esto se llama, según los teólogos, la cadena eterna de la obra de Dios. La cadena eterna de la obra de Dios. Romanos 8, del 28 al 30, lo vamos a ver. Te lo voy a leer, esto me siguen con la vista. Estamos hablando del llamado eficaz de Dios, particularmente el llamado a la salvación. Dice el versículo 28 de Romanos capítulo 8 que muchos conocen. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es la cadena eterna de Dios en este proceso? Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. De principio a fin. Y alguno va a decir, oh, pero la clave está en la palabra antes conoció. ¿Lo ves ahí? ¿Sabe que la palabra conoció ahí no quiere decir conoció de que Él sabía de antemano de que tú ibas a creer en el año 1900 tal? Y que Dios previó que tú ibas a creer y por eso Dios decidió predestinarte para salvarte. Hermanos, no es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué tenemos dificultad para aceptar ese concepto? Es una doctrina gloriosa de que Dios mismo haya tomado la iniciativa de buscarme a mí, llamarme y salvarme. Es una doctrina preciosa porque pone a Dios más alto en cuanto a su gracia y me pone a mí en mi lugar. Dice C.S. Lewis que un concepto débil del pecado es lo que lleva a terribles doctrinas falsas y herejías. J.C. Ryle dice que una de las necesidades más grandes del ser humano es el entendimiento del pecado. Dice, aunque puede parecer extraño, lo es. ¿Por qué? Porque si no entendemos la naturaleza del pecado, no podemos entendernos a nosotros mismos, a los hombres que nos rodean, el mundo en que vivimos, ni hacer sentido de las Escrituras. Necesitamos entender el pecado, nuestro pecado. Es como cuando vas a comprar un diamante. Si vas a comprar una piedra preciosa, no es que yo he comprado piedras preciosas, pero si vas a comprar un diamante, ¿qué hacen? Te lo ponen en una cosa, mientras más negra mejor. Un terciopelo negro brillante, ¿para qué? Cuando tú pones esa piedra, aunque sea pequeñita así, va a brillar, ¿qué? Más.
Cuando entendemos el pecado, quién yo soy realmente, como dice Amazing Grace ahí, wretched. En español no hay una palabra que suene como tan wretched como esa. No la encontré, estaba tratando de traducirla con mi hermano, pero no encontramos una así. Randy Alcorn dice que estaba en un concierto y alguien estaba cantando Amazing Grace. Y cuando va cantando Amazing Grace y todo eso así, en vez de la persona cantar y decir wretched, dijo soul, alma. Dice, pero ven acá. No, pero eso no. Randy Alcorn nada más dijo, pero ¿cómo va a ser? Tú, todo el punto, quitas todo el punto de la canción del himno. ¿Qué es lo que Newton está admirado es? Es que yo esté perverso, yo, dice Newton, y Dios hace esto conmigo, por Amazing Grace. ¿Ven el punto? Cuidado, si yo no me veo así. Yo nunca he sido tan malo. Yo desde chiquito, tú sabes, mi vida, yo ni mala palabra decía. Dios ha tenido gracia. En Efesios capítulo 1, los versículos del 3 o del 4 al 14, bien largo eso, es una sola oración, sin punto ni coma, ningún tipo de nada. Y es como si Pablo estuviera hablando a Dios sin parar y sin respirar, bla, 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 bla. Y es increíble, ustedes lo pueden leer por su propia cuenta y ven ahí cómo hace énfasis en Dios, en cómo Dios nos ha salvado también. Todo lo pone en Dios. Y en el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, precisamente dice que Dios nos escogió en Cristo, dice en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde tú estabas antes de la fundación del mundo? Y el énfasis es el mismo. Dios no te escogió porque Él vio desde la eternidad pasada que tú ibas a creer. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Y yo sé que hay buenos hermanos que se ofenden al escuchar esto y tienen problemas con este asunto. Lo que yo les pido es que escuchen la palabra de Dios y no tener un corazón de que yo no lo entiendo, por tanto no lo acepto. La actitud debería ser, yo no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Eso es lo que dice la Biblia, yo lo acepto. Pastor Miguel Núñez de Santo Domingo, ustedes saben que conocen, él dice que él tuvo problemas inicialmente para aceptar este concepto de la Biblia. Está en toda la Biblia desde el principio. De que los méritos están en Dios para mi salvación inclusive. Uno habla de que Dios es soberano y mayormente uno habla de que Dios es soberano, ¿en qué sentido? O uno dice, y todo el mundo lo acepta sin problema. Y lo que aún divide iglesias es cuando uno empieza a explicar lo que la Biblia dice, que Dios es soberano también en la salvación de los pecadores. Ahí no, ahí no. Dios está en control de todo. Y está en control también de los que se salvan. Sí. ¿Es bíblico eso? Sí. Vamos a hablar de unos ejemplos aquí. Yo estaba meditando en algo que yo digo, si yo lo digo se va a oír como raro, pero encontré un comentario precisamente ayer y dije, ahí, este hombre tiene muchísima experiencia, un tal Morris. Y yo había pensado en estos días, lo estaba pensando, no, yo dije, pero que si yo lo digo se va a oír como raro. ¿Cuál es el concepto que estaba pensando? Saben que uno dice muchas veces, yo debo y yo debo permitirle a Dios, y yo empiezo por ahí. Y yo debo permitirle a Dios que Él obre en mí. ¿Cómo? Señores, yo creo que nosotros nos hemos cogido como un lugar que no nos corresponde. ¿Tú crees que Jonás le permitió a Dios? ¿Oh, sí? ¿O Dios le dobló el pulso? Se fue huyendo y aún dijo, yo mejor me mato y no le predico a esa gente. Mátate si tú quieres. Yo tengo ballenas bien grandes que tragan hombre. ¿Cómo que yo le permito a Dios? Señores, tenemos que cambiar el lenguaje evangélico. Hay cosas que yo digo porque yo las oigo por ahí, las repito sin saber lo que estoy hablando. ¿Cómo que tú le permites a Dios? ¿Pero quién es Dios? Ven acá, un muñeco. No, que le permites a Dios ¿qué? Dios va a trabajar en mí si yo se lo permito. ¿Si tú qué? Tú sabes que Dios mejor te mata. Dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Dice un salmo por ahí. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Dice Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Hay que empezar a pensar diferente bíblicamente. Dios es soberano, quiere decir que Él hace lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es bueno. Gloria a Dios que Dios hace lo que quiere. Y no que yo le permito a Dios. Yo le permito que Dios trabaje. Eso es antibíblico. ¿Habrá circunstancias en que eso puede tener algún sentido? Tal vez. ¿En qué sentido? Bueno, si yo peco y estoy en una vida de pecado, de patrón de pecado, el Espíritu Santo es contristado y yo freno la obra de Dios en mi vida. Eso es bíblico. Pero el decir que yo le permito a Dios como que yo tengo la última palabra, eso se oye demasiado arrogante y antibíblico. Usted no le permite a Dios. Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano, aún en tu vida. Y si Él tiene que quebrarte las paticas como una oveja y engancharte aquí, Él lo va a hacer porque Dios va a lograr su propósito en ti. Y eso es bueno. Hay que parar ya de tener a Dios como que Dios es... No, yo no le he permitido a Dios que trabaje. ¿Qué? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Algunos versículos aquí que hablan de este concepto también. De este concepto. De Dios tomar iniciativa en esto. Mateo, capítulo 11, versículo 27. Yo lo voy a leer por ustedes para ir rapidito. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas. Dice, oigan esto. Oigan cómo Jesús habla. Jesús habla de esto y no se disculpa. Si yo le voy a decir algo, pero como yo hice al principio, y aclarar el terreno, porque... No. Jesús habla de esto y no se disculpa. No, Señor. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, dice Jesús. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquí está la granada sin la cosa esa, sin el candado. Oiga lo que dice Jesús. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo? ¿Quién conoce al Padre? El que Cristo quiera revelárselo. ¿Quién abre los ojos de la gente para salvación? Dios. ¿Por qué yo digo eso, hermano? ¿Es herejía? No. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Dice, y vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Por su gracia nos salvó. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Regenerarme, darme vida, y entonces yo puedo mirar y apreciar al Salvador, puedo arrepentirme, puedo creer. ¿Por qué? Porque Dios mismo aún tiene que darme, Efesios capítulo 2, Dios mismo tiene que darme la capacidad para creer. Eso es lo que enseña la Biblia. Ay, pero yo creí. Sí, tú creíste. ¿Pero por qué creíste? Porque Dios te habilitó para creer. Juan capítulo 6, 44, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra más fuerte en griego ahí es arrastra. Oigan lo que dice Cristo. Dice, nadie puede salvarse y nadie puede venir y nadie busca a Cristo si el Padre no lo trae, no lo arrastra. Dice, serán todos enseñados por Dios. Lo hizo conmigo. Yo no iba a ser un evangélico, no. Yo estaba determinado, no. Yo quiero gozar mi vida, yo quiero fiestar mucho, yo quiero beber mucho. Yo no me voy a meter evangélico, ¿cómo va a ser? A perder mi vida. La gracia de Dios me alcanzó y le doy gracias por eso. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Don't deal. Va a pasar, que tú se lo permites. No. Si Dios le permite a Pablo, ¿qué Pablo iba a seguir haciendo? ¿Persiguiendo la iglesia? En eso era que estaba. Es la gracia de Dios. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, se lo repite, si no le fuere dado, eso es importante, dado del Padre. ¿De qué estamos hablando en este punto aquí? Dios toma la iniciativa aún en la salvación. ¿Por qué yo me ofendo con esto? ¿Por qué? Debería ser una doctrina preciosa que debe ser abrazada. Ustedes saben que hay iglesias que se dividen por esto. Una cosa que está en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque usted le pone labels y le pone cosas y dice, a mí no me gusta eso. ¿Y cómo que no te gusta? Pues hay en la Biblia ahí, Señor. ¿Cómo que no te gusta? ¿Y qué importa que no te guste? Es la verdad. Y nosotros vamos a ser como los bereanos.
que vamos a escudriñar la palabra para ver si estas cosas son así. O me voy a cerrar. Voy a decir, eso a mí nunca me ha gustado, porque no lo entiendo. Eso es arrogante y pecaminoso. Dios te libre y Dios nos libre. Dice aquí, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque a la gente no le gustó. Y tú sabes lo que hizo la gente cuando Cristo estaba explicando esto que yo estoy explicando hoy, de que Dios toma la iniciativa en la salvación. ¿Sabe qué hizo la mayoría de sus discípulos? Juan capítulo 6, léalo. Se fueron, dice, ya no andaban más con él. Oye, lo abandonaron totalmente. ¿Y Jesús qué les dice? Porque dice en el 66, capítulo 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús qué les dice, ay, escúcheme, yo me voy a retractar. Mire, yo no lo quise decir así realmente, porque mire, Dios es soberano, sí, pero Dios no es soberano ahí, no, porque ahí tú tienes que darle permiso a Dios, porque si no Dios, ay, escúchame, yo no quise decir eso. Jesús dijo eso. No, ¿sabes lo que Jesús hizo? Se mantuvo incólume y le dijo a los discípulos, ustedes también quieren irse. Tal vez hay que buscar una manera diferente de predicar. Ay, si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, tú quieres hacer una oración para Juan el Bautista, generación de víboras a los fariseos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Haz una oración, ay, que me da vergüenza, que yo qué, ay, no te pero yo lo hago por ti, y tú la repites conmigo. Pero ven acá, señores. ¿Pero dónde hemos llegado? Muchos desde ese entonces ya no andaban con él. Y yo no quiero apresurar la cosa. Son 7 doctrinas y cubrimos 2. Pero para el próximo domingo, yo me voy a asegurar de cubrir las 5 que faltan, porque Pedro está terminando. Y lo que Pedro está haciendo aquí en los versículos 10 y 11 es una oración. Es una oración donde él dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina con una doxología, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Semana que viene vamos a desbaratar y a desempacar 5 doctrinas más que hay en esos 2 versículos. Así que los invitamos a que vengan el próximo domingo para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Esta doctrina, Dios, nos humilla. Pero es bueno porque te pone a ti en un lugar bien alto donde tú realmente estás. El Dios de toda gracia, que no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por tu inmensa bondad con que nos amaste. Tú nos salvaste. Te damos gracias por eso, Dios. Te damos gracias que ninguno de nosotros que somos salvos podemos darnos golpecitos en el pecho de que yo creí, y yo vine a Cristo, y yo... No, es por tu gracia, tu don inmerecido. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos. En el nombre de Cristo. Amén.